Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia presenta. Ya comienza Miércoles Procesales, conducido por Rodolfo Lucio Estrada y Fabián Mondragón Pedrero. Un programa del Seminario y Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¡Comenzamos! Buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Es un gusto, como siempre y como cada miércoles, poder saludarles. Mi nombre es Marco Antonio Sandoval García y les doy la más cordial bienvenida a su programa Miércoles Procesales. Un programa de nuestra Universidad Nacional, de nuestra Facultad de Derecho, pensado especialmente para nuestros alumnos, compañeras y compañeros de la licenciatura en Derecho, para nuestros compañeros profesores y, ¿por qué no?, para toda la sociedad. Recordemos que una sociedad mejor informada siempre será una sociedad que funcione mejor. Como lo hemos venido hablando en los últimos programas, nuestra emisión está dedicada a tratar de renovar nuestro pensamiento tradicional, jurídico, y arribar a nuevas ideas respecto de las instituciones jurídicas que aquí se tratan a través de nuestros especialistas invitados. Este es un programa, como lo sabemos bien, de derecho procesal, en donde se revisan instituciones, precisamente, de derecho procesal, de todas las materias. El día de hoy tenemos a dos invitados muy singulares, precisamente porque se dedican a una parte del derecho procesal penal que hoy nos va a ocupar en la discusión. Me refiero al doctor en Derecho, Gabriel Regino García. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, tardes, perdóneme, 1 de la tarde. Salude por favor a nuestro auditorio. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde para ti, muchas gracias por esta invitación. Saludos a todo el auditorio que nos esté siguiendo a través de las diferentes plataformas y muy honrado de haber sido invitado a estos miércoles procesales. Gracias, doctor. Bueno, pues también tenemos al maestro en Derecho, Marco Antonio Madrigal Ortega. Hola, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Honrado de haber sido invitado a esta reunión de miércoles procesales. Fíjense ustedes que nuestros dos invitados son grandes juristas, abogados, profesores también, desde luego, de nuestra Universidad Nacional, y tienen una larga experiencia en materia de derecho penal. Por eso es que hemos buscado la oportunidad de que estén acá con nosotros para platicarnos, como ustedes seguramente están viéndolo en la cortinilla de este día, que es el tema de hoy, la prisión preventiva, una institución procesal cuestionable. Para poner en contexto a las personas que no son abogadas o abogados, les podría decir que la prisión preventiva es una institución jurídica, por principio de cuentas, una institución jurídica procesal, es decir, que pertenece a los procesos jurisdiccionales, pero en materia penal. Y está pensada en la mayor parte de estados modernos constitucionales para proteger los derechos de las víctimas de delitos. ¿Protegerlos en qué sentido? En el sentido de que las personas señaladas, imputadas, de haber cometido los delitos, no se sustraigan a la acción de la justicia y permanezcan enfrentando algún proceso que se pueda abrir en su contra. Si estas personas huyeran, pues entonces los derechos de las víctimas quedarían vulnerados al aire. Por eso las constituciones modernas incorporan este tipo de medidas que se denominan técnicamente, y va variando de latitud en latitud, medidas cautelares.
Es una institución cuestionable, como ahora lo vamos a platicar con nuestros invitados, porque aparentemente, y ahora lo veremos, vulnera ciertos derechos precisamente de las personas imputadas. En este equilibrio entre proteger a la víctima, eventualmente se podría desproteger el derecho de los imputados. Esto es justamente lo que estudiaremos en esta tarde. Podríamos comenzar, doctor Marco, ¿quién de los dos podría tomar el primer saque de balón? ¿Cómo entender el captar o capturar a una persona en la prisión cuando ha sido únicamente señalado por la comisión de un delito? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Cuál es el estado actual en nuestro sistema jurídico mexicano respecto de esta medida cautelar denominada prisión preventiva? Doctor, por favor. Marco, por favor. Es que barbaridad, un volado. Cuando hay bastante materia de estudio, estas cosas pasan. Dígame, doctor. Adelante. A mí me gustaría, antes de entrar en este planteamiento interesante, que me gustaría escuchar también a Marco, compartir con todo el auditorio qué es la prisión, independientemente de la definición. Muy bien, doctor. Ya que se ha tomado aquí en el ámbito jurídico. La prisión es un castigo, eso no lo podemos quitar, modificar. En México no existe la prisión preventiva, hay prisión punitiva, que es distinto. Ya el eufemismo de ponerle preventiva, bueno, ya tiene que ver ahí con cierta cuestión del poder punitivo, pero ¿por qué la prisión? ¿Por qué existe la prisión? ¿Para qué es la prisión? La prisión es uno de los ejercicios más extremos del poder punitivo que le permite reafirmarse políticamente ante la sociedad. Es eso. ¿Por qué lo señalo? En la historia de la evolución del derecho penal, ninguna institución legal preveía a la prisión, ninguna. Y me estoy refiriendo a la época arcaica, la época antigua, hasta la época moderna, que es cuando se instaura. Pero el código de Shuna, que es el primer código de que se tiene registro, que es 200 años antes del de Hammurabi, no prevé la prisión. El código de Hammurabi no prevé la prisión. Esos dos códigos preveían mediación, reparación del daño, etc. Estaban más adelantados incluso que los que tenemos actualmente. Y las legislaciones procesales que le fueron siguiendo eran del mismo nivel. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, para cerrar el tema histórico, pues ellos pensando siempre que time is money, está bien, ¿no? Fueron los ingleses los que les pusieron precio a las partes del cuerpo. Si te pegan y se te cae una uña, un chelín. Si te cortan un dedito, 2 chelines. Si te cortan el óvulo de la oreja, tanto. Si te toman un diente, es tanto. Es pagar. Pero la prisión viene a institucionalizarse con la revolución industrial como un mecanismo de exclusión social que fortalezca el tema económico. Y una segunda afirmación, no sé si el auditorio ha escuchado alguna vez la palabra galeras. Aquí en la Ciudad de México, al menos, y en algunas partes del país, las galeras las identificamos como el sótano donde están las rejas, donde están las personas que acaban de ser detenidas. Paso a galeras. Pero la realidad es que las galeras son una área de los barcos antiguos donde se metía la gente a remar. Y en la época del colonialismo, ¿qué se necesitaba? Pues gente que remara. ¿De dónde la agarramos? Pues de los que detengamos. Entonces pone una pena de galeras. Entonces las penas de galeras iban de 5 a 20 años o de por vida. Pero a lo que me quiero referir es que este esquema ha ido cambiando su finalidad en el paso del tiempo. Maestro querido. No podemos perder de vista esta primera aproximación, estimadas amigas y amigos. La prisión es un castigo. Y qué buena forma de mirar a esta institución, porque a pesar de que en el papel pueda figurar de cierta manera, no debemos perder de vista su materialidad, es decir, cómo se presenta en la realidad. Y justo antes de entrar al programa, tras bambalinas, hablaba con Marco Antonio Madrigal, precisamente sobre el hecho, y ahorita lo vamos a abordar más adelante, de que la prisión preventiva oficiosa, que también está en nuestra ley, cumple precisamente con este doble filo. Por un lado es una institución, pero por otro lado podría ser una herramienta diabólica para lastimar el cuerpo y la libertad de un ser humano.
¿Lo recuerdas, Marco? ¿Qué hablábamos acerca del tema? Sí, por supuesto. En un primer momento tendré que referirme a que efectivamente la prisión, con independencia de que sea calificada de oficiosa o justificada, es una sanción, es una pena anticipada. Yo recuerdo que desde antes de comenzar mis estudios en Derecho ya había visto un libro que cuestionaba la prisión preventiva como violatoria de derechos humanos. Estoy hablando quizá aproximadamente por el año de 1985. Ya había ese libro, lo voy a buscar, por cierto, era un libro muy pequeño, verde, yo creo que no más de 100 hojas, y hablaba de ese tema de la prisión. Bueno, efectivamente la prisión en cualquiera de sus modalidades no deja de ser una pena, una sanción que es utilizada muy frecuentemente como una herramienta para poder someter a diversas personas, ¿no? A fines o a otros propósitos que no son atendibles al proceso penal, ¿no? Basta, como lo habíamos dicho, y más en el nuevo sistema. Recordaremos que en el nuevo sistema basta con la imputación, el estándar, que no existe como tal un estándar mínimo, pero se requieren de una mínima cúmulo de circunstancias para que pueda tener una vinculación a proceso, sin siquiera haber sido citado el investigado. Pueden solicitar audiencia inicial y únicamente tendrá posibilidad en el plazo constitucional de poder debatir o desvirtuar esa imputación. En caso contrario, dado el estándar mínimo, tendrá que ser vinculado a proceso, y el catálogo de delitos que nos marca el artículo 19 constitucional pues va a establecer una prisión oficiosa, o si hace alguna tarea más enérgica el Ministerio Público, justificará esa prisión, que va a tener como consecuencia prácticamente una coacción al investigado. Ahora, si la finalidad que se persigue con esa prisión, retomando las palabras iniciales, es asegurar que no se sustraiga de la acción de la justicia, que no se evada, bueno, me parece que los mecanismos con los que tecnológicamente cuentan todos los estados hoy en día, nos dan herramientas suficientes para poder localizar, tener, identificar y demás a cualquier persona sujeta a un proceso, sin la necesidad de establecer una prisión como lo están haciendo hoy en día. Entonces, sí, por supuesto, es una herramienta de coacción, puede ser utilizada como una herramienta de coacción. Yo creo, estimado doctor Regino, salvo su mejor opinión, que entonces nuestros legisladores no están entendiendo la verdadera razón de las medidas cautelares. Hablemos de este género o de esta clasificación, medidas cautelares, medidas para lograr que las personas que están sometidas o sujetas a un proceso penal en su carácter de víctimas no sean defraudadas y no se vayan a sustraer de la acción de la justicia los señalados o los imputados. ¿Los legisladores se equivocarían entonces desde su punto de vista al regular de esta manera tan atroz estas medidas y colocar la prisión? ¿O en su práctica usted consideraría que sí es una medida que eventualmente puede servir, y en qué casos? Sí, creo que el legislador hace un trabajo de acuerdo a las circunstancias políticas e históricas que le corresponden, que le tocan, ¿no? En el caso de nuestro país, podemos decir de manera puntual que la primera vez que se legisla sobre la prisión como una medida cautelar es en 1880, con el primer Código de Procedimientos Penales. Antes de ese código, en México se aplicaba fundamentalmente la ley de las 7 partidas, y en específico la 7ª partida, que era el Código Penal y Procesal Penal de la Nueva España y de España. Pero el anticipar la prisión fue generando una ideología punitiva que venimos arrastrando occidentalmente, en el sentido de que la población interpreta prisión con justicia. Si ya está en la cárcel, ya está pagando algo que hizo sin que exista proceso. Esa, entrecomillada, legitimación de la cárcel como punición adelantada, la interpreta el poder político como decir, vean, pasó algo, hubo escándalo en la sociedad, lo metí a la cárcel y todos se calmaron.
Entonces el poder político interpreta que el poder punitivo le sirve para temperar a las masas, lo que antes se conocía como circo, maroma y teatro, o cuando la plaza pública exigía sangre, Claro. con las ejecuciones o quemar el cuerpo, etcétera. Pan y circo. El cuerpo sigue siendo el objeto del sujeto procesal. Es decir, a ver si esta persona no sabemos si lo hizo, pues tú mételo a la cárcel. Entonces la gente interpreta, se hizo justicia. Y entonces desatiende el proceso ya no importa. Y les voy a decir lo que lamentablemente pasa en nuestro país. Antes de este sistema llamado acusatorio, antes de que entrara en vigor, teníamos 190,000 personas en la prisión. Hoy con este flamante sistema tenemos 242,000. Entonces, esa es la prisión punitiva. ¡Qué barbaridad! Este análisis, estimadas amigas y amigos, es muy importante, porque una vez más el doctor, con su aguda visión, nos deja ver lo que hay de motivación detrás de la cuestión, en este caso, política. Fíjese lo que dice usted. Pudiera ser que la prisión preventiva es utilizada como una herramienta. Lo existe en la teoría, el derecho penal del enemigo. Sí. ¿Cierto? Me eres incómodo porque me generas controversia, me generas protesta social, entonces tengo yo que utilizar alguna herramienta para acallar esas protestas sociales. ¿Es así, doctor, entonces? Sí, absolutamente. Tenemos ejemplos históricos, el 68 recientemente celebrado, ¿no? Todos los jóvenes y todos los líderes estudiantiles, órale, a Chirona. Y eso ha venido pasando pues en la actualidad. Hoy en día esto subsiste en todo nuestro país. Sin embargo, de esta circunstancia, insisto, que es latente y que existe, hay una estructura jurídica que ha arribado a nuestro sistema jurídico mexicano, que es la perspectiva o la incorporación de los derechos humanos. Y vamos a hacer entrar este concepto en el siguiente sentido. A pesar de que se encuentra en nuestro sistema jurídico esta práctica, ya lo escuchamos, punitiva, injusta, a priori, de la prisión, legitimada además por el legislador y en nuestra Constitución inclusive, hay un choque respecto del respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos de los imputados. Y esto, amigas y amigos, ya tuvo consecuencias. Estimado doctor Marco, las consecuencias que creo que son patentes para una buena parte de la sociedad, pero aquí vamos a volverlas a tratar, es el hecho de que a nuestro país se le haya condenado internacionalmente o se le haya reconocido como responsable por violaciones a derechos humanos en dos asuntos muy importantes que ahora nos van a mencionar, que es el caso de Rodríguez y el caso Zompantli, que nos ilustraron nuestros invitados. ¿Cómo entendemos esto, Marco, doctor? Este choque de trenes entre nuestro sistema de derechos humanos que nos proviene de afuera, es decir, del sistema internacional, y la práctica diaria de poder castigar a una persona a priorísticamente. Bueno, yo considero, y retomando algunas ideas del maestro Alfredo Jalife, yo considero que ya el territorio se ha desdibujado. Yo creo que ya, no solamente en la economía, en la política, se han rebasado fronteras, me parece que también el derecho ha rebasado fronteras. He platicado con algunos constitucionalistas, evidentemente, sobre la supremacía constitucional del Estado mexicano. Me parece que la incorporación, la modificación que se hace al artículo 1 constitucional, donde se apertura el respeto a todos los convenios y tratados internacionales, me parece que ya van desdibujando esa supremacía constitucional, por decirlo lo menos. Tenemos que entrar de manera internacional a un sistema jurídico internacional en donde ya nuestra supremacía constitucional tiene que respetar también esos tratados internacionales y acoplar su sistema jurídico al sistema adoptado internacionalmente, consensuado o plausible internacionalmente a través de las distintas resoluciones y articulado que se tenga. Y en esa virtud, el sistema jurídico mexicano ya
ha implementado la prisión de la que estamos hablando, tiene que forzosamente dar cabida a ese parámetro constitucional, y entonces nuestra supremacía constitucional comienza a verse rebasada por todo el consenso internacional, y esta es una consecuencia de ello. Ahora, el hecho de que internacionalmente se estén dando resoluciones de este tipo y ahora ya el señalamiento directo al Estado mexicano, pues no es otra cosa más que el darse cuenta de que el Estado mexicano ya no está empatando en ese sistema jurídico internacional. Nos tenemos que ver forzados. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué no hemos entrado? Si ya hay 2 señalamientos directos y ahora ya está, o sea, todo este tiempo que está pasando, en algunas resoluciones hay jueces que heroicamente han aplicado el parámetro constitucional y descalifican y inaplican la prisión, y hay otros que dicen, está en la norma, está en el sistema jurídico interno, yo lo aplico. Y está en la Constitución. Está en la Constitución, es una institución de orden constitucional. Entonces, ¿qué significa? Entremos a esta para todos aquellos interesados. Estamos en un lapso de tiempo en el que, según el juez que te toque, es si vas a tener libertad o no. Pues no hay seguridad jurídica. Si en tu proceso te asignan un juez que heroicamente aplique los tratados internacionales, no hay prisión. Pero ¿y si te toca por turno un juzgado en el que aplican de manera positivista la norma, ya te quedaste? Entonces prácticamente es un volado. Entonces eso no es seguridad jurídica. Y eso ya se ha venido viendo desde hace un tiempo y no se ha hecho nada en favor de que exista esa seguridad jurídica de la que todos tenemos derecho. Y obligación el Estado mexicano de proveernos de esas certezas. Doctor Regino, retomando la idea de Marco, ¿usted consideraría posible echar a andar alguna herramienta procesal, jurídica, por ejemplo, lo pienso ahora, en contra del Poder Judicial de la Ciudad de México, para orillarlo a que dicte algunas reglas de criterio para cómo cumplir con estas sentencias internacionales? ¿Existiría esto? ¿Sería posible? Pues meter a todos los jueces 6 meses en la cárcel para que vean lo que se siente. Pero más allá de esto, fíjense, la prisión puede ser necesaria, sí, pero tiene que demostrarse su necesidad. En nuestro país, la prisión automática ha existido siempre. Se la ha llamado de diferentes maneras, pero siempre ha existido. La primera prisión automática es cuando la pena que le corresponda al hecho en su media aritmética sea superior a 5 años. Si pasa de 5 años ya te quedaste en el bote, se acabó. No hay lo que existía en aquel tiempo llamado libertad provisional. Bueno, cuando viene el posmodernismo penal, que es en la década de los 90, se crea un concepto que se quedó tatuado en el colectivo social. Pocas cosas se logran grabar así, ¿eh? Eso es un éxito que le reconozco al poder punitivo. A veces tenemos canciones que las estamos tarareando y las sabemos, o refranes, pero este fue delito grave. Si es delito grave, te quedas en el tanque. Entonces había un listado de más de 50 figuras de delitos graves. Pero como era el posmodernismo, muchas de ellas estaban enfocadas a delitos corporativos, corporativamente criminales, económicamente corporativos. Bueno, ahora que llegamos a este modelo, pomposamente se le llaman prisión preventiva oficiosa. Ok. Y empezamos con 8 delitos, hoy llevamos casi 45. Ok, lo mismo de siempre. Pero ¿por qué hay este choque de trenes con el sistema interamericano? Porque en el sistema interamericano la prisión existe, sí, pero cuando es necesaria. Si no es necesaria, pues no. Voy a poner un ejemplo.
Hace algunos meses, un tipo ahí en Nueva York se subió al metro, la víctima iba cantando, se le acercó, le dijo cállate, lo ahorcó ahí delante de todos y lo mató. Lo mató ahí en la subway. Lo detuvieron, se lo llevaron ante la corte, le dijo al juez, ¿qué? No, pues aquí estoy. ¿De dónde es usted? No, pues soy de aquí vivo. ¿Qué me da? Y el juez dijo, bueno, yo no veo riesgo que se fugue. Nada más pague tanto de fianza y listo. Sí, pum, pagó y regresó a la calle. La sociedad no interpreta ya de que, ya lo absolvieron, ya quedó libre, juez corrupto, se vendió. No. Que nosotros tengamos una sociedad vindicativa por la manipulación que los órganos del Estado les hacen creer que con la cárcel hay justicia es diferente. Pero ese sujeto va a tener que enfrentar una pena de prisión, pero en su momento en cuanto sea condenado. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando aquí tenemos prisión preventiva oficiosa, que llega a la Corte Interamericana y nos dice, oye, espérate, eso no? O sea, no puedes meter a la gente así de manera automática. O sea, si vas a meter a alguien, que se acredite la necesidad, porque es una de las medidas más extremas. Entonces, ¿quién tiene que acreditar eso? La Fiscalía, por supuesto. Entonces estamos en ese tránsito. Lo que dice Marco Madrigal es puntual. Aquí dependemos de ver a qué juez nos toca. Un juez que le entre al tema de inconvencionalidad, o un juez que diga, mira, para mí, ahí en la Constitución está, te la aplico y se acabó, y ahí vete al amparo, y en algunos meses a ver cómo te va. Y eso no es un Estado de Derecho. Eso no es un Estado de Derecho. La prisión preventiva oficiosa no puede subsistir en un Estado de Derecho, y no puede ser que una jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es obligatoria en nuestro país, haya jueces que no la atiendan. O sea, en ese campo, mis estimados escuchas, estamos mal. ¿Habría alguna posibilidad de fincarle responsabilidades a los jueces penales que no están acatando, aun cuando no existan directivas de la Corte de cómo será el cumplimiento de la sentencia en contra de México? ¿Existiría la posibilidad de acatarle responsabilidad, entendiendo que hay un artículo primero constitucional que es muy claro, que los obliga y los conmina a proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos, no solamente de cuño nacional, sino de cuño internacional? Y la sentencia o las sentencias que aquí hemos mencionado lo son. ¿Esto podría ser en el sistema interamericano, doctor? Bueno, para el sistema interamericano, el que no cumplamos con sus sentencias lleva a que se hagan denuncias ante organismos internacionales que califican el nivel de respeto que tenemos con los derechos humanos. Bien. Y si nuestras calificaciones bajan, esto pega con las inversiones, porque es en la forma en que al Estado le pega. Entonces, el Consejo de Europa dice, a ver, revisemos las financiamientos o inversiones que tenemos para con México, vamos a ver sus estándares de respeto de derechos humanos. ¿Y cuáles son esos estándares? El cumplimiento de este tipo de resoluciones. Entonces, por ahí es donde les pueden hacer manita de puerco. Pero para que eso ocurra, estimado maestro, ¿verdad, Marco? Sí, muy difícil. Va a ser muy difícil. Ahora, por otro lado, tendríamos la posibilidad del error judicial, ¿no? Y responsabilidad patrimonial del Estado, el cual tampoco sería viable en virtud de que al final está la Constitución y es un criterio que se está aplicando y que tiene una base al menos positiva en cuanto a su articulado para poder decidir sobre la aplicación de esta prisión. Entonces, sí es muy aventurado esa circunstancia. ¿Podemos decir que estamos impedidos en esta parte de nuestra historia jurídica mexicana? ¿Estamos impedidos los abogados litigantes de tener herramientas eficaces? No, las herramientas sí hay herramientas, y me gustaría rápidamente ilustrar al auditorio para que vean que no nomás estamos así en el limbo. Fíjense el caso. Un padrastro que está muy molesto con su hijastra porque ha mostrado una conducta rebelde, pero rebelde, o sea, no crean así que cualquier cosa, o sea, rebeldona. Entonces la mamá le dice al padrastro, es que ya no puedo, no me hace caso, que esto y que el otro, y volvió a hacer esto y volvió a hacer aquello. Y pues el padrastro en Chile le dice, espérame tantito, ahorita voy. Dice, a ver, ven para acá. Y pum, se saca el cinturón y órale, pum, 3 cinturonazos. Y ponte a limpiar la casa.
y donde vuelvas a hacer lo que andas haciendo vas a ver cómo te va a ir. Ok, pasó. Cuando se terminó la relación padrastro-madrastra, la madrastra le dice a la hija, vamos a denunciarlo por aquella ocasión que te dio los cinturonazos. Ahí van y lo denuncian al pobre tipo, ¿no? Y lo llama el MP, a ver, venga, ¿le dio unos cinturonazos? Sí, la verdad, sí, pasó esto, así. Bueno, está bien. De repente, orden de aprehensión. Sí, por supuesto. Y pues ahí vamos, ¿no? A la audiencia. Y entonces, violencia familiar. Ok, bueno. Y la fiscalía, su señoría, vamos a pedir medidas cautelares. Sí, adelante. Yo no pensando, pues una firma mensual, firma claro. 15. Prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo? ¿Por qué? No, o sea, no. O sea, no es en el catálogo. Sí. Y el juez dice, no, pues sí, para mí sí hay prisión preventiva oficiosa porque se utilizó un arma. El cinturón para mí es un arma y por lo tanto, prisión preventiva oficiosa. Órale. ¡Qué barbaridad! Así nada más es uno de tantos casos, para que veamos en dónde estamos cayendo. Y en ese caso, doctor, en ese caso específico, vamos a hablar del caso específico. ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado defensor para contrarrestar o combatir una decisión tan arbitraria? Ahí se tienen dos opciones. Una, pedirle al juez la inaplicación a la prisión preventiva oficiosa derivada de las sentencias a las que se han hecho referencia, son Pantle, García Rodríguez, por ejemplo, o en su caso irnos al amparo para pedir la inaplicación de esto a través de la suspensión. Hoy, afortunadamente, la suspensión ya es mucho más rápida, más veloz, efectos restitutorios, para que se genere una audiencia donde se debata si es justificado o no. Ya hay mecanismos, afortunadamente, para ello, pero ¿cuál es el gran riesgo? Que el poder político dice, me estás soltando a personas, entonces tú eres aliado de los delincuentes. Sí, claro. Claro, y además los medios en este punto juegan un papel muy importante, porque basta con tener la libertad y la posibilidad de un micrófono para comenzar a señalar, y volvemos al mismo ciclo vicioso de empezar a castigar a las personas antes de ser sometidas a un verdadero proceso de información, inclusive, ya no digamos de derechos o de obligaciones, sino de información. Voy a permitirme, si ustedes así lo disponen, a leer algunos mensajes de nuestro auditorio. El profesor Tomás Ibáñez dice, muchas felicidades a los invitados, gran programa, muchas gracias, profesor Tomás Ibáñez. Dice acá Hugo Chacón, saludos maestro Madrigal, es usted un gran abogado. John Torres dice, en casos en los que se otorga la prisión preventiva, ¿cómo pueden los sistemas judiciales de nuestro país garantizar que las condiciones de detención sean adecuadas y respeten los derechos humanos? Ahorita vamos a hablar de detención en estos casos, también es una cuestión muy interesante. Y otra pregunta de Carla Ramírez es, algunas voces críticas argumentan que la prisión preventiva puede utilizarse como una herramienta de represión política, es lo que hablaba el doctor Regino. ¿Qué mecanismos existirían, de existir claro es, para prevenir y detectar el abuso en estas medidas en los sistemas judiciales? ¿Quién podría comentarnos algunas cuestiones, doctor? Bueno, gracias. Yo retomaré un poquito las palabras anteriores. Me parece que la idea de querer reglamentar, regular o articular todo este tipo de fenómenos y de instituciones releva de su obligación de análisis, de criterio y de estudio de todos los operadores jurídicos, no solamente de los judiciales, sino de todos los operadores jurídicos. Es decir, si nosotros decimos, la prisión, por supuesto, y estoy también de acuerdo, la prisión es una necesidad, sí, en algunos casos, el tema de la justicia penal del enemigo, por supuesto, ya el tema de la criminalidad ha rebasado fronteras, entonces nos encontramos con delincuentes que ya se rebasan todo tipo de territorio y esquema político y económico. Bueno, claro, y por supuesto, habrá algunos casos en los que deba de aplicarse. Pero para llegar a esos casos, el juzgador tiene que realizar un estudio pormenorizado de las circunstancias del caso, del fenómeno, del alcance económico, de los factores humanos que están a su alcance para poder aplicarla o no. ¿Qué resulta más fácil? Que
un grupo de legisladores diga, se aplican estos casos, y entonces ahí viene que iniciamos con un número de delitos que son de prisión preventiva oficiosa y ahorita se van aumentando y se podrían aumentar más hasta el punto de decir, no tienes que pensar. Fíjense qué interesante. Como juzgador no tienes que pensar, no tienes que analizar, no tienes que revisar, te relevo de tus funciones, tú nada más aplicas este artículo y listo. Uno de los criterios, precisamente, doctor, seguramente han revisado ustedes las sentencias en contra internacionales de la Corte Interamericana en contra de nuestro país, y en ambas sentencias se trató este gran tema que está trayendo a la mesa Marco, que es el hecho de que la imposición de la prisión preventiva oficiosa con origen constitucional y legal después violenta el derecho de todos los gobernados a una cualidad de la función jurisdiccional, que es la cualidad de libertad del juzgador. Es decir, el juzgador ya no tiene ese parámetro para decidir y para analizar, lo vuelven una institución autómata. Ya no puede el juzgador pues pensar, argumentar si sí o si no priva de la libertad a un imputado, porque la ley se lo impide. Ya no hay libertad judicial, ya no hay autonomía por parte del juez. ¿Qué nos podría usted decir, doctor, a este respecto? ¿Cómo operaría la violación a este derecho al que todos los gobernados tendríamos que tener acceso? Sí, el juez ya no puede ahí hacerse a un lado porque está en la Constitución. Pero fíjense que en este tema lo que ocurre en otras latitudes, y que sería tan fácil para nuestros legisladores si fueran también libres. Chile, tiene razón. Chile o Colombia, por ejemplo. ¿Qué pasa allá? Bueno, para empezar, allá no existe la figura del auto de formal prisión, que hoy le llamamos pomposamente auto de vinculación a proceso. Eso no existe en Latinoamérica. Somos la única rara avis que tenemos esta figura. Entonces, ¿cómo se resuelven allá esas cosas? Vamos a suponer un homicidio, si gustan, que haya ocurrido en Colombia. Llevan a la persona y dicen, a ver, aquí está el homicida. Ok, a ver, señor, pues lo detuvieron bien, se respetaron sus derechos. Y ok, bueno, pues usted lo están señalando que mató a una persona. Ok. Fiscalía, ¿qué medida cautelar va a pedir? Prisión. Ah, ok, bueno, a ver. Si usted va a pedir prisión, a mí como juez me tiene que demostrar dos cosas. Primera, la necesidad de esa medida, y número dos, deme datos racionales a este momento que permitan establecer que posiblemente esa persona participó en el hecho que le están señalando. Y después de lo que usted me diga, yo resolveré si le doy prisión o no le doy prisión. Y eso lo tiene que hacer la Fiscalía. La Fiscalía tiene que decirle, ay, entonces espéreme tantitos que no viene preparado. Pues si no viene preparado, pues no le puedo dar prisión. Pida otra, la que quiera, brazalete, resguardo domiciliario, que venga a firmar lo que usted guste y mande, pero prisión, no, vámonos con calma. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? Y acá en México, pásele, ciérrele ahí, déjelo encerrado. Y si va a salir, métale otra orden y luego otra. Me han contado, ¿no? Que así hacen, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? Sí, es un abuso completo de esta figura, ¿no? Es un abuso completo de esta figura. Como decíamos, sí, yo estoy completamente de acuerdo en el tema de la prisión, por supuesto, en los casos que amerite. Y por supuesto, se requiere, como se está anunciando, de mayores datos objetivos y racionales que permitan establecer, no solamente la presunción, sino que permitan establecer que por lo menos participó para poder implementar esa prisión. Hace un momento el doctor Regino decía que la prisión preventiva termina siendo una herramienta de presión, de represión, de control, inclusive puede influenciar en la opinión pública. Pero tú decías que la prisión preventiva oficiosa también puede servir como una herramienta demoníaca para que un gobernado dañe a otro. Coméntanos, Marco. Eso no solamente se da aquí, bueno, y el ejemplo lo teníamos claro, y podemos llenar de ejemplos en los que se ha hecho mal uso de estas figuras. Incluso revisan hasta los abogados, a ver, ¿cuál es el catálogo para el 2023 de delitos? Perfecto, señora, usted puede denunciar por esto. Perfecto, señor, usted puede denunciar por esto. A ver, vamos a precisar esto. Y arman los delitos. ¿Bajo qué aspecto? O sea, objetivamente, ¿bajo qué aspecto podemos sostener que se arman delitos y carpetas?
Punto número 1. No se requiere la citación del investigado. Ese es un fenómeno en la investigación inicial tremendo. Sí. Significa que puedes construir ¿Una teoría del caso? todo el andamiaje, si es que ni siquiera teoría del caso, todo el andamiaje para poder llegar a audiencia inicial. Punto número 2. Ni siquiera necesitas la presentación de testigos a rendir entrevista directa ante el Ministerio Público, basta con que por escrito la hagas, fenómeno por el cual, hablemos claro, pueden ser hasta construidas con testigos sin identidad, que se les anexa sus identificaciones, porque además la regla nos dice que se arma su entrevista, que la puede realizar el asesor de la víctima, le anexa su copia de identificación del supuesto testigo, y el Ministerio Público no tiene por qué investigar si esa copia es o no es, si la identificación corresponde o no. Puede ni siquiera existir ese testigo. Y con eso ya construimos el andamiaje necesario de documentos, no se diga, máxime que en el Código Nacional ya no se hace distinción entre público y privado, se arma todo el andamiaje para llevar a cabo una audiencia inicial. Y en la audiencia inicial, con el poco tiempo que nos da el plazo, poder desvirtuar, y si no lo logras, porque tus testigos no están, porque los documentos no los tienes a la mano, ya tienes vinculación con medida cautelar de prisión. ¿Qué opciones hay, doctor? ¿Qué opciones procesales podría haber? ¿Podríamos combatir este estado legal del Código Nacional en donde se permite que esto avance sin la presencia del imputado? Sí, desde luego. Aquí, en este punto que ha mencionado Marco, que es muy, muy importante, la Constitución también tiene una porción de inconvencionalidad cuando establece que durante la investigación el Ministerio Público podrá, en su caso, citar a entrevista al investigado. En su caso. Y además potestativamente podrá. Sí, potestativamente. Cuando existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que cuando el Estado inicia una investigación y ya tiene identificado a quién es el probable autor del hecho, le debe de hacer del conocimiento de la investigación para que esté en condiciones de poder ejercer su defensa, si el ciudadano lo quiere o no. Es una sentencia de la Corte Interamericana, pero en nuestro país, lamentablemente, en su caso, podrá citarlo si quiere, le da un poder omnímodo a la Fiscalía, de decir, pues yo no lo cito y judicializo, pido orden de aprehensión, digo que se va a fugar, y me dan la orden de aprehensión, lo detengo y lo meto al bote, y ya no lo voy a dejar salir. El Código Nacional de Procedimientos Penales es un código parcial, es un código que le da una gran cantidad de ventajas a la Fiscalía, y la prisión es una de ellas. En el INEGI, para quienes les guste la investigación, podrán observar que en los 3 últimos años la medida cautelar más solicitada y concedida en todos los estados del país es la prisión preventiva justificada. Por eso es que de 190,000 en 2008 hemos pasado a 240,000 personas presas hoy en 2023. Hay más prisioneros hoy con este sistema que con el anterior. ¿Por qué? Porque también tenemos un tribunal mediático del que se aprovecha el poder político para decir, esta persona hizo esto, entonces, pues lo acusan de, pum, pues al bote. Y si está fuera, entonces el poder punitivo le dice al juez, tú lo sacaste, ahora te voy a iniciar una investigación a ti por andar sacando gente, que yo digo que es culpable. Entonces estamos en un uróboro. Pero esto que nos está sucediendo no es la primera vez. Esto nos sucedió en el siglo pasado, en el siglo anterior, en el decimonónico, y así. No hemos aprendido cómo corregir, pero el poder político sí ha aprendido cómo persistir en el uso de la prisión punitiva como una herramienta de control político y social. Y es que tenemos un problema, doctor Marco, tenemos un problema muy complejo, porque las estructuras jurídicas de los países, pues en desarrollo como el nuestro, están sujetas al poder político, necesariamente. Y entonces los intereses políticos terminan infiltrando todos estos, pues, vicios en nuestro sistema jurídico. Voy a leer
También me parece algo muy interesante que nos escribe Javi, no sé quién nos pueda contestar, estimados maestros. La prisión preventiva puede tener consecuencias devastadoras para la vida de las personas, incluso al grado de perderla. ¿Qué ocurre cuando a la postre son absueltas? ¿Cómo abordar esta problemática en términos de responsabilidad en contra del Estado? Nadie podría negar, doctor, maestro Marco, que hay personas que pueden morir allá adentro durante el tiempo. Han muerto. Han muerto. Que han muerto. Yo he tenido clientes que han sido inocentes y han muerto en prisión. ¿Cómo combatimos esto en contra del Estado mexicano? ¿Hay las herramientas? ¿No las hay? ¿Son alcanzables? Coméntanos un poco al respecto. Bueno, yo, mi alcance en respecto a esa pregunta, gracias maestro, es la responsabilidad patrimonial del Estado, evidentemente por una actividad judicial deficiente, pero también nos amarraron las manos por ahí porque se dio una tesis en la que se dice que los juzgadores no cometen responsabilidad patrimonial del Estado. Ellos no se equivocan. Ellos no se equivocan, y ahí está la tesis. No ha sido superada, no ha habido mayor tema, mayor avance, es decir, también los operadores jurídicos no hemos impulsado sobre este ejercicio, al menos en cuanto a mí, en lo personal me ha tocado llevar a cabo este tipo de juicios. Hay siempre muchas limitantes, ¿no? Te van poniendo límites hasta hacer realmente pues mucha opacidad en ese tipo de decisiones que al final redundan en que pues, no sean sancionados, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a reparar ese daño si ya falleció? Sí, económicamente y demás, bueno, pero en realidad materialmente no puedes resarcir. O sea, hay una simulación de resarcimiento a través del tema económico, pero no se puede resarcir ese daño definitivamente. Es terrible. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, Sí, doctor. asesinaron a un periodista. De una actividad mínima en cuanto a la actividad propia del periodismo. Es decir, publicaba en su Facebook algunas notas. No era periodista profesionalmente hablando, lo que no demerita su vida humana. Claro. Pero para poner en contexto el hecho. Entonces lo asesinan de una manera peculiar porque lo acuchillan en su vehículo y se hace una investigación. Bueno, empieza la investigación por ahí. Pero lamentablemente, cuando se hace la investigación, hay un entorno político candente en la entidad por las campañas, quienes van a quedar como candidatos a X puestos, etc. Entonces está hirviendo políticamente. Entonces el poder político del Estado dice, pues vamos a aprovechar este muerto, pásame el cuerpo y se lo aviento a mi rival político. Qué barbaridad. Y entonces diremos que él y sus demás gentes ordenaron y orquestaron ese homicidio. Y detienen a 5 inocentes, a 5 personas inocentes, 3 de ellas periodistas, compañeros del Oxiso, un político familiar del principal adversario político de y un ex policía. Ahí inventaron todo lo inventaron, todo fue inventado, todo. Y lamentablemente uno de los 3 periodistas falleció en prisión, siendo inocente. Logramos absolver a todos los involucrados, pero ¿y el muerto? ¿Cuándo el gobierno va a hacer una disculpa pública en su nombre? Reintegrarlo y limpiarlo porque quedó como un acusado de homicidio. Nadie, nada. Y cosa que se promovía, cosa que se echaba el gobierno del Estado a través del Poder Judicial, porque esos son cacicazgos que hoy existen. Y no les estoy hablando de una historia antigua, esto ocurrió hace 2 años apenas. Estimadas amigas y amigos, como podemos darnos cuenta, la cuestión no está para nada sencilla. El estado actual, jurídico, político en nuestro país, que se vincula con esta medida cautelar, la prisión preventiva, es muy delicado. Estamos en un momento difícil para nuestro país, en donde, por una parte, la Corte Interamericana ha dicho muy claramente
que nuestra estructura jurídica punitiva es ilícita, contraviene los principios más fundamentales de los derechos humanos. Por otra parte, tenemos todavía en nuestra Constitución y en nuestras leyes secundarias esta forma de cautelarmente proteger a las víctimas. Como hemos escuchado acá, la cosa no es nada fácil. Tendremos que transitar en los siguientes meses, si no años, doctor Marco, por una reestructuración de nuestro sistema jurídico penal. A manera de conclusión, doctor Gabriel Regino García, ¿qué nos podría dejar como reflexión aquí a nuestro auditorio respecto de este gran tema que, como hemos visto, tiene varias aristas, todas muy espinosas? ¿Cómo podríamos, como sociedad, enfrentar, entender o anhelar un cambio en este sentido? La prisión punitiva no soluciona el fenómeno criminal. La prisión no es el arreglo mágico de la criminalidad. La criminalidad tiene como causas problemas graves de profundas raíces sociales. Esos problemas sociales solo se pueden remediar con educación, educación, educación. Cuando la sociedad entendamos que se trata de educación y no de represión, las cosas podrán ir cambiando. Mientras que pensemos que es más fácil la represión que la educación, estaremos pues perdidos. Donde nos encontramos hoy día. Claro. Marco. Tomando esas palabras, tener que decir entonces que la educación es tan indispensable, que un ejemplo de la educación en la que nos encontramos, nuestra cultura actual, nos deja ver los juicios mediáticos que nos faltó tomar ahorita, los juicios mediáticos como inicio de la aplicación de la prisión. Es decir, tienen todos los elementos para dar la libertad de aplicar una medida cautelar mínima. Pero como es mediático, no, ni me lo dejes, me lo deja a los 48 y le inicias y le sigues y demás. Es decir, los temas de juicios mediáticos hoy en día también juegan un papel muy importante como presión para a la aplicación y mantener todavía la prisión de la que estamos hablando. Muchas gracias, Marco. Bueno, amigas, amigos, amable auditorio que nos hizo favor de su atención en esta tarde, muchas gracias por habernos acompañado. Vean cómo las cuestiones que se discuten acá son complejas. No perdamos de vista el hecho de que todos tenemos la responsabilidad de avanzar como sociedad, de esforzarnos por pensar en las mejores soluciones. Aquí tenemos algunas, pero son muy pocas. Todos desde nuestra palestra, desde nuestra trinchera, podemos hacer algo, como profesionales del derecho, como sociedad, como individuos. Vamos adelante y considero que a pesar de que las cosas sean muy complejas en este momento, podríamos hacer algo por nuestra sociedad. Yo soy Marco Antonio Sandoval García, me despido de ustedes y nos esperamos ver el próximo miércoles en punto de la 1 de la tarde, acá, en Miércoles Procesales. Gracias, hasta pronto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.